Los 2 meses casi sin lluvias en Centroamérica han dejado una secuela terrible, con casi 2,5 millones de personas al borde de la hambruna en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Es una de las peores sequías de la historia de la región y para atender esta situación de emergencia, el Programa Mundial de Alimentos, una agencia dependiente de la ONU, necesita $80 millones, de los que solo tienen 12%. El director de esta organización para América Latina y el Caribe, Miguel Barreto, llegó a España para dar a conocer la situación y ver de qué manera se apoya a los centroamericanos. Según los informes de los gobiernos centroamericanos y organizaciones internacionales, como Oxfam Internacional, más de 500,000 de familias padecen escasez de alimentos, unas 236,000 en Guatemala, 120,000 en Honduras, 100,000 en Nicaragua y 96,000 en El Salvador. En este momento, para el Programa Mundial de Alimentos, la sequía en Centroamérica es lo más urgente y crítico que se maneja en la región y el principal problema para atender esta situación o de una crisis mayor, que no tienen reservas de alimentos y carecen de los recursos para comprarlos, luego que la organización usara sus provisiones para atender a los países afectados por la roya, un virus que afecta el café. Queremos apoyar aproximadamente a 1,400,000 personas y para hacerlo necesitamos de entre 2 a 3 meses, señaló Barreto. El Programa Mundial de Alimentos es financiado de manera voluntaria, recibe fondos o contribuciones de los gobiernos, el sector privado, donantes particulares y fundaciones. Queremos que se conozca la situación centroamericana en el ámbito internacional, que se sepa que aquí tenemos una crisis alimentaria lenta, que si no la trabajamos junto y a tiempo se convertirá a corto plazo en una crisis humanitaria, advirtió el funcionario internacional. Los cooperantes tradicionales son Estados Unidos, Canadá, Japón, la Unión Europea y países latinoamericanos como Brasil, México y Chile. Los alimentos que se entregan dependen de la aceptación cultural local. En el caso de Centroamérica, lo que distribuye principalmente son frijoles y maíz, harina fortificada de soya con maíz, aceite y arroz. El Programa Mundial de Alimentos proyecta atender a 500,000 personas en Honduras, 350,000 en Guatemala, 276,000 en Nicaragua y 70,000 en El Salvador. El problema de la sequía no afecta a la totalidad de los países, sino a una franja denominada Corredor Seco, que va desde la frontera entre México y Guatemala hasta el norte de Costa Rica. Se trata de una de las zonas más pobres y vulnerables de la región, porque allí conviven campesinos de subsistencia, siembran para el autoconsumo, son personas que dependen de trabajo temporal, básicamente de la recogida del café, cosa que no pueden hacer ahora, y son altamente dependientes de cultivos muy delicados, como el frijol o el maíz, que requieren de mucha agua para ser cosechados. En Honduras y Guatemala, los gobiernos declararon estado de emergencia e hicieron una llamada internacional de ayuda, aunque los guatemaltecos han ido poco más allá y decretaron estado de calamidad en 16 de las 22 provincias del país, lo que significa que las necesidades sobrepasaron la capacidad de respuesta de los estados. En el caso de El Salvador y Nicaragua, el Programa Mundial de Alimentos ya ha empezado a distribuir alimentos, aunque la sequía también afecta a la zona norte de Costa Rica. Este país no ha realizado ningún pedido de ayuda. Byron Lima enfrentó los cuestionamientos de la CICIG esta semana, lo que provocó que el sindicato evadiera las preguntas y resaltaran las contradicciones en su declaración. En los próximos días, el juez deberá definir si el condenado exdirector del sistema penitenciario y Byron Lima y 10 sindicatos más se les debe abrir proceso penal por traslados carcelarios ilegales. Esta semana quedaron en evidencias las controversias del reo Byron Lima, cuando le tocó el turno al interrogatorio de la CICIG sobre la declaración del sindicato que había durado más de 12 horas. Byron Lima, sindicado por lavado de dinero, tráfico de influencias y asociación ilícita por el Ministerio Público, evadió las preguntas que hizo el abogado creyente César Rincón y nunca pudo dar una respuesta concreta a las preguntas. Por el contrario, se mostró evasivo y quiso confundir a los presentes, afirmando que le confundía la nacionalidad de su interrogador. Uno de los puntos que se resaltaron durante la declaración de Lima Oliva fue las grandes producciones económicas que generaba la cooperativa Torrefuerte, que funciona en Pavoncito.
Pero la respuesta que dio sobre su salario confundió aún más, ya que dijo que trabajaba ad honorem. En la argumentación contra Lima se resaltó que en las llamadas telefónicas se identificó cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué de los traslados, lo que facilitó las investigaciones del Ministerio Público. La próxima semana, el juez B de mayor riesgo debe definir si liga a proceso a los 12 sindicados de cometer actos de corrupción en el sistema penitenciario, audiencia que lleva ya 8 jornadas. Vamos a una pausa, pero al regresar, una muestra de amor por Guatemala con un gran grupo de niños y jóvenes de la mano de Nelson Leal.